segunda sala entra en sesión alegatos de admisibilidad de las requirentes legales mineras Victoria Una del Salar de Maricunga y otras. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 9, inciso segundo, segunda oración del Código de Minería y artículo 16, incisos segundos en la segunda parte de la Ley 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Tiene la palabra José Francisco Ley. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a delegar a las partes en sede de admisibilidad respecto del requerimiento de inaplicabilidad accionado con fecha 9 de mayo recién pasado a Fojas 1 por diversas sociedades legales mineras en que vienen a impugnar ante esta magistratura diversas disposiciones que se contienen en los artículos 9, inciso segundo, segunda oración del Código de Minería, junto al artículo 16, inciso segundo, segunda parte de la Ley 19.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Exponen en su libelo de inaplicabilidad que, aplicada dicha preceptiva en la gestión pendiente sobre recursos de protección que se sustancia actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago, se producirían resultados contrarios a la Constitución desde el artículo 19, numerales 22 y 24. Comentan que el día 9 de marzo de 2018 fue ingresado por la entonces ministra de Minería a la Contraloría General de la República la resolución número 2 que, abro comillas, aprueba contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio en el Salar de Maricunga, ubicado en la región de Atacama, suscrito entre el Estado de Chile y la Sociedad Salar de Maricunga, Sociedad por Acciones, cierro comillas. A su turno, el órgano contralor se habría abstenido de tomar razón en consonancia con su dictamen número 1600 del año 2008. El contrato en cuestión trata de un tipo de acuerdo jurídico sobre operación de litio celebrado entre el Estado de Chile, representado por la entonces señora ministra de Minería, y Salar de Maricunga, Sociedad por Acciones, sociedad filial de Codelco creada en el año 2017. Previo a ello, comenta, se publicó en el Diario Oficial el día 1 de marzo del presente año el Decreto Supremo número 64 que estableció los requisitos y condiciones de dicho SEOL. Contra dicha resolución número 2 es que se accionó de protección por un grupo de sociedades legales mineras reclamando que dicho acto administrativo adolecía de ilegalidad y arbitrariedad al amenazar y perturbar el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, lo que constituye la anotada gestión pendiente a que accede la acción de inaplicabilidad de estos autos constitucionales. La parte requiriente abunda en señalar que dicha resolución número 2 ha aprobado un contrato por el cual el Estado de Chile le concede a una empresa del Estado vía SEOL el derecho a explotar exclusivamente todo el litio del Salar de Maricunga, tanto aquel que se encuentra en las pertenencias que Codelco transfirió a Maricunga hace ya un año, como aquel litio que se encuentre en las almueras comprendidas por pertenencias de terceros privados, como sucede con los requirentes. Sintéticamente, en virtud de lo anterior, presenta ante esta magistratura un conflicto constitucional desde dos apartados. El primero lo sitúa en torno al artículo 19, numeral 22 de la Carta Fundamental. Comenta la parte requiriente que la aplicación del artículo 9 del Código de Minería tiene como resultado en la gestión pendiente que su parte se verá afectada de un derecho a un trato económico razonable por parte del Estado, el que se vería en la especie de esta forma validado como efecto de esta aplicación en una fórmula que le permitiría hasta el momento saltarse la necesidad de una licitación pública o privada y la adecuada justificación del trato directo con una filial de Codelco, así como la necesaria autorización legal de quórum calificado para realizar un nuevo giro, lo que no acontece en la especie. Unido a lo anterior, en segundo acápite de conflicto constitucional, argumenta también desde el artículo 19, numeral 24 de la Constitución. Expone que de resolverse el recurso de protección invocando la facultad que entrega el artículo 9 del Código de Minería, se confiere al Estado potestad para obligar a cualquier productor minero a separar las sustancias concesibles en su favor, quedándose firme una actuación pública que limita más allá de lo constitucionalmente permitido las facultades que tiene el titular de una concesión minera. Por todo lo anterior, en esta fase procesal solicita que sea declarada admisible el libelo declarado a Fojas 1. Conferidos traslados a las demás partes de la gestión pendiente, a Fojas 42 se hace parte Salar de Maricunga, Sociedad por Acciones, a Fojas 68 la Corporación Nacional del Cobre Chile, Codelco, y a Fojas 104 el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio de Minería. Todos vienen a trabar cuestión en sede de admisibilidad respecto del libelo de Fojas 1, argumentando la concurrencia de las causales de inadmisibilidad que prevé el artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura en sus numerales quinto y sexto. A dicho respecto, primero, en torno al artículo 84, numeral quinto, hacen presente lo siguiente.
señalan que los preceptos impugnados no han de tener aplicación decisiva en la resolución del asunto que pende ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La parte requirente propone que en el requerimiento de inaplicabilidad una aplicación diversa a aquella que se le ha dado en la gestión pendiente respecto a la procedencia o improcedencia de celebrarse un SEOL entre el Estado y una filial de Codelco. De esta forma, el actor jamás planteó en su acción constitucional de protección que el artículo 9, al no contener referencia a la existencia de un, abro comillas, título estatal habilitante válido, cierro comillas, permitiría la imposición a cualquier título de un detrimento por parte del Estado a las garantías fundamentales de las sociedades recurrentes, en su calidad de titulares de pertenencias mineras en que convive litio con otras sustancias concesibles. De hecho, exponen, ni siquiera se hace mención en dicha acción a la norma en comento que viene a ser solicitada su inaplicabilidad. El requirente lo que hizo más bien en la gestión pendiente fue atacar directamente la circunstancia de superponerse el área geográfica de operación definida en el SEOL en su artículo 3 y aquella donde se emplazan las concesiones mineras de titularidad de las sociedades recurrentes, alegando que ello afectaría el derecho de propiedad de dichas acciones, privilegiándose improcedentemente la extracción de litio. No aludió a que dicha superposición y la extracción de litio en cuanto sustancia inconcesible, si bien se encontraría permitida por el artículo 9, sería ilegal y arbitraria en este caso concreto por arrancar de título inválido que no habilita al Estado a llevar a cabo tal actividad extractiva. Luego, la aplicación que se le da por el requirente al artículo 9 del Código de Minería excede el ámbito de aplicación de la norma y además la eventual declaración de inaplicabilidad de dicho precepto no producirá el resultado que persigue la actora. La discusión en torno a la validez del SEOL como mecanismo de contratación del Estado y una filial de una empresa pública debe ser resuelta a partir del entramado de disposiciones que establecen el régimen jurídico del litio, en particular el artículo 19, numeral 24 en su inciso 10 de la Carta Fundamental y el artículo 8 del Código de Minería. A lo anterior, la parte del Consejo de Defensa del Estado agrega que el requerimiento de inconstitucionalidad estriba sobre una premisa que no es efectiva. Esto es que la Corte de Apelaciones de Santiago terminará validando en la gestión pendiente, a partir de la aplicación del artículo 9 del Código de Minería, la celebración de un SEOL entre el Estado y una sociedad filial de empresa pública, como mecanismo de contratación para la extracción de una sustancia inconcesible como el litio, por no exigir el artículo 9 de un título habilitante válido del Estado para desarrollar este tipo de actividad. Sin embargo, lo que se planteó en la gestión pendiente por el Ministerio de Minería en relación al artículo 9 del Código del Ramo solamente se refirió a aquel reproche formulado por la parte requirente en su acción constitucional de protección en orden a que el SEOL impediría la exploración y explotación de sustancias concesibles en las concesiones mineras de titularidad de las sociedades recurrentes, privilegiando improcedentemente la actividad de extracción de litio, por contemplar dentro de su área geográfica a dichas pertenencias mineras. Se afirmó en la especie que tal alegación resulta ser absolutamente infundada y errónea en atención a que la legislación minera actual permite resolver la coexistencia de ambas actividades, tanto en el artículo 9 del Código de Minería como también en el artículo 3 transitorio del ya anotado cuerpo legal. Ninguna de las partes, más bien, citó el artículo 9 del Código de Minería para efectos de desvirtuar el reproche formulado por el requirente a la ya reseñada resolución número 2 impugnada. Esto es, para desvirtuar la supuesta improcedencia alegada por el requirente en torno a la celebración de un SEOL entre el Estado y una sociedad filial de empresa pública. Así es imposible concebir, argumentan, y por algo el requerimiento evita explicarlo, cómo la frase impugnada del artículo 9 del Código de Minería puede ser entendido como decisorio litis en el caso de autos. Unido al anterior, todas las partes también instan, porque concurre en la especie la declaración de inadmisibilidad por concurrir el numeral sexto del artículo 84, con basamento en lo siguiente. El requerimiento carece de sustento en cuanto a la conexión entre el artículo 9 del Código de Minería y las garantías fundamentales que serían infringidas a partir de la aplicación del caso concreto del referido precepto legal. Esta magistratura se verá impedida de abocarse a la resolución del presente requerimiento desde que la parte de los actores no explicitan cómo se produce el resultado inconstitucional alegado a partir de la aplicación de la impugnación del artículo 9 en el caso concreto. No ha sido explicado en el nivel de inaplicabilidad adecuadamente lo debatido en la gestión pendiente, ni las alegaciones de las partes respecto al artículo 9 del Código de Minería en dicha gestión, proponiéndose más bien una única interpretación de dicha norma para configurar a partir de la misma el pretendido resultado inconstitucional de su aplicación.
Unido al anterior, no existe fundamentación ni desarrollo alguno respecto de la inaplicabilidad tampoco del artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras. De esta forma concluyen, cerrando esta cápite, que el requerimiento pretende abocar que esta magistratura la resolución de un asunto que más bien es de mera legalidad, que constituye parte del fondo que será discutido en la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la cual se encuentra radicada la gestión pendiente, sustituyendo en consecuencia a la misma. Por lo anterior solicitan la declaración de inadmisibilidad del libelo de Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que se han anotado para estos alegatos de admisibilidad todas las partes del expediente constitucional. Muchas gracias. ¿Observación de los abogados a la relación? ¿Ninguna? Tiene la palabra por los requirentes Patricio Zapata, por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros de esta segunda sala. Lo ha señalado el señor relator. La gestión pendiente es un recurso de protección interpuesto por quien habla a fines de marzo contra una resolución de la señora ministra de Minería, Aurora Williams, el día 9 de marzo del año 2018. Lo que se alega en dicho recurso de protección es que esta resolución amenaza y perturba el legítimo ejercicio de los derechos a un trato igual y al derecho de propiedad de ciertas sociedades legales mineras comprendidas en lo que sería el giro de este SEOL que se ha contratado entre el Estado de Chile y una filial de Codelco. Si traemos ante este tribunal un requerimiento respecto al artículo 9 del Código de Minería y como un complemento lógico el artículo 6 de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, es porque fueron las partes recurridas las que plantearon que el artículo 9 era importante, era relevante y era decisorio. No fuimos nosotros. Ante esa realidad, ante el hecho que las partes recurridas, como lo voy a leer a continuación, si me permite, señor presidente, se refieren al efecto que tendría el artículo 9, me pareció del todo responsable con mi deber de abogado patrocinante en ese recurso de protección, de evitar que una aplicación de ese artículo, que en este caso sería inconstitucional, como pasaré a explicar, impidiera a la Corte de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema hacer un pronunciamiento expreso, completo y cabal sobre la legalidad y la arbitrariedad de esta resolución, que debo decir, no solamente, en nuestra opinión, afecta a los derechos de estas sociedades legales, sino que incide en un tema de la mayor importancia para el país: tener la tranquilidad de que la manera en que se explota el litio sea de una manera completamente ajustada al Estado de Derecho. No voy a profundizar en los demás detalles de la gestión pendiente, fueron explicados por el señor relator. El precepto requerido es el artículo 9, inciso segundo, segunda oración del Código de Minería. El Estado podrá exigir a los productores que separen de los productos mineros la parte de las sustancias no concesibles que tenga presencia significativa en el producto, es decir, que sean susceptibles de ser reducidas o separadas desde un punto de vista técnico y económico para entregársela o para enajenarlo por cuenta de él. Como tiene una relación lógica con el artículo recién citado, también incluimos en el requerimiento el artículo 16 de la Ley de 8.097, que lo que hace más bien es referirse al Código Minero, pero no queríamos que este requerimiento estuviera expuesto a la crítica o reproche de no haber impugnado todos los preceptos que producían igual o análogo efecto. Debo decir que algunas de las partes, de las contrapartes en esta inadmisibilidad, han reprochado a este requerimiento no haber incluido otro precepto. Y no habríamos quedado cortos al solo haber impugnado el 9 y el artículo 16. Se han referido al artículo 3 transitorio del Código de Minería. La verdad es que no impugnamos dicho artículo porque se refiere a una hipótesis de superposición de concesiones que no guarda ninguna relación con la gestión pendiente. No hay allí una superposición de concesiones entre unas supuestas concesiones del Estado y unas concesiones de privado. Por lo tanto, no correspondía incluir el artículo 3 transitorio del Código Minero.
Corresponde a esta sala determinar si este requerimiento satisface básicamente las condiciones o exigencias de los números 5 y 6 del artículo 84. En primer lugar, debo decir, este caso es nuevo y distinto, y lo digo porque todavía está fresca quizá en la memoria de los ministros que integran esta segunda sala, un alegato de admisibilidad de no hace mucho tiempo, unas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, en que también se discutía sobre el litio y por lo menos se repetían, si no recuerdo mal, algunas de las partes que están hoy día alegando. En este requerimiento no se cuestionan las facultades o potestades legales o constitucionales de Codelco para explotar el litio o explotar el cobre o explotar sustancias mineras. En la gestión pendiente lo que se reprocha es un acto jurídico de la administración, una resolución, que lo que hace es determinar que el Estado de Chile contrata un CEOL con una filial estatal. Nosotros en esa sede estamos discutiendo que eso es absolutamente antijurídico. El CEOL no es un instrumento para que el Estado contrate con sí mismo. Y por las mismas razones por las cuales hace 5 años atrás me cupo el honor de patrocinar un reclamo contra una licitación de CEOL que no cumplía con las condiciones constitucionales y legales, eso es lo que estamos alegando. No se están cuestionando entonces las facultades de Codelco de ninguna manera y en ningún modo. Se podría cuestionar el requerimiento por ser abstracto. Y como esta Sara lo sabe muy bien y lo ha reiterado ayer en forma muy enfática, es imposible exagerar lo concreto que debe ser el control concreto. No se está cuestionando el artículo 9 del Código de Minería en términos generales. Es un artículo que tiene una larga historia, es un artículo que se aplica de forma bastante regular y jamás afirmaríamos que este artículo tiene vicios abstractos o generales. Es precisamente en relación a esta gestión pendiente y probablemente, quizás solo respecto a una gestión pendiente como esta, que la aplicación del artículo 9 tiene por efecto impedir que se puedan dilucidar por la Corte las cuestiones de fondo que deben ser dilucidadas, legalidad y arbitrariedad. Se ha dicho que este requerimiento podría ser inútil porque se reclama contra un artículo que no es decisorio, que no es decisivo, que no resuelve la cuestión pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Lo que voy a hacer, señor presidente, si me lo permite, es leer la forma en que tanto el Consejo de Defensa del Estado, actuando a nombre del Ministerio de Minería, como Codelco y como Salar de Maricunga S.p.A., introdujeron ellos la referencia al artículo 9. Y leo textual. Folio 8, página 17 del expediente presentado por Consejo de Defensa del Estado, comilla. Por lo demás, dicen, la hipótesis de la vulneración del derecho de propiedad, que es el derecho que se reclama vulnerado en el recurso de protección, que alega el recurrente, se encuentra expresamente descartada por lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Minería. Norma que claramente establece que la exploración, explotación y beneficio de yacimientos que contengan sustancias minerales concesibles no sea afectado de modo alguno por el descubrimiento y extracción en ellas de sustancias inconcesibles. Es decir, el Consejo de Defensa del Estado intentó convencer a la Corte de Apelaciones de Santiago, está intentando convencer a la Corte de Apelaciones de Santiago que nuestra pretensión fundada en derecho de propiedad cede ante la aplicación del artículo 9. Se encuentra expresamente descartada nuestra alegación por la aplicación del artículo 9. En la misma línea, en otro escrito distinto, Salar de Maricunga S.p.A. dice textualmente, la hipótesis de vulneración del derecho de propiedad que alega el recurrente se encuentra expresamente descartada a partir del artículo 9 del Código de Minería, folio 9, página 36. Codelco, que también se hizo parte en calidad de tercero coadyuvante, textualmente dice, finalmente, si diéramos todo lo anterior por bueno, este es el argumento final, esta es la bala de plata que tiene Codelco una vez que la Corte habría desestimado los otros argumentos. Resulta que inclusive en esa hipótesis no existe afectación al derecho de propiedad, pues no es cierto que la resolución número 2 impida ejercer el derecho de propiedad que tienen las sociedades en cuyo favor se recurre respecto a las concesiones mineras declaradas judicialmente a su favor. En efecto, el artículo 9 del Código de Minería compatibiliza expresamente la extracción de sustancias concesibles y la existencia de sustancias inconcesibles. Por estas razones, incluida esta, el recurso de protección debe ser desechado de plano. Cierra comillas, folio 10, páginas 7 al 9. Siempre es un problema para los abogados la tensión que se suscita por el hecho de estar reclamando en sede de fondo cuestiones de legalidad de interpretación y luego venir ante esta sede a plantear cuestiones de constitucionalidad. Pero a mí me parece que es claro lo que se dijo por escrito por estas partes en términos de que el artículo 9 era decisivo.
Sobre este particular, señor presidente, me gustaría aclarar en qué sentido es decisivo. Si este excelentísimo tribunal declara inadmisible este requerimiento o declarado admisible, luego lo rechaza en el fondo, lo que preveemos que probablemente va a ocurrir, no podemos asegurarlo con certeza del 100%, y este tribunal no pide certeza del 100% para un requerimiento de inaplicabilidad, es que la Corte de Apelaciones efectivamente zanje esta cuestión aplicando el artículo 9. Sería decisivo. A contrario sensus, si este excelentísimo tribunal admite a trámite y declara admisible este requerimiento y eventualmente lo acogiera en el fondo, no estaría decidiendo por la Corte de Apelaciones sobre el fondo de la cuestión. La Corte de Apelaciones seguiría contando con lo que mis contrapartes han llamado el entramado jurídico normativo que define la relación entre el Estado, el litio y los particulares. La Corte de Apelaciones seguiría teniendo en sus manos ese entramado jurídico normativo para efectos de resolver si lo que hizo el Ministerio de Minería hace 4 meses fue o no legal o ilegal. En ese sentido, acoger este requerimiento dejaría completamente a salvo las potestades de las Cortes de Apelaciones para emitir un pronunciamiento que sería importante para la parte que represento y sus derechos, y creo yo, además, para el Estado de Derecho en Chile. Ya voy concluyendo, señor presidente. Se ha dicho que este requerimiento sería tautológico. Se dice así en los escritos de mis contrapartes. Se ha dicho que, de alguna manera, este requerimiento presupone que habría una ilegalidad, porque solo si hubiera una ilegalidad tendría sentido que se reclamara contra un artículo 9 por el hecho de que ese artículo 9 no exige título válido. Entonces, yo esta parte estaría dando por bueno una cosa que no ha sido probada. Sería tautológico este requerimiento, ¿no? El problema, señor presidente, y no pido que se pongan en el lugar del abogado, pero lo que yo tendría que hacer es esperar que la Corte de Apelaciones de Santiago declare ilegal y arbitrario este acto de la Administración, confiarme en que no van a aplicar el artículo 9, pese a que lo han pedido las otras partes. Y una vez que tengo esa declaración de ilegalidad, recién entonces tendría derecho a venir ante este Tribunal Constitucional para decir que, por favor, declaren aplicable el artículo 9 para la eventual decisión de la Suprema en la apelación de la decisión de la Corte de Apelaciones. ¿Ese es el tren lógico a que debe someterse el abogado para compatibilizar los debates de fondo con el funcionamiento del Tribunal Constitucional? O sea, habría actuado mal el abogado a quien se le señala y se le presenta como una cuestión inminente que se va a poner fin a su causa aplicando un artículo. El ir a ese artículo, el ir al tribunal. Señor presidente, la manera en que se produce el vicio es la siguiente. Tenemos este precepto del artículo 9. Su aplicación, la norma en sí no da lugar a ningún tipo de matizaciones u opciones. Incide en una decisión judicial donde se resuelve si hay ilegalidad o arbitrariedad. Si se resuelve con el artículo 9, no hay espacio ni lugar para discutir las cuestiones que nosotros queremos discutir ante la Corte de Apelaciones, legalidad y arbitrariedad. Y en ese sentido se produce una vulneración de derechos. Es lo más concreto que hay, porque probablemente solo cada 10 años o 15 años alguna persona, alguna empresa minera reclama contra un decreto o una resolución en que el Estado decide actuar a través de una filial suya por la vía de un SEOL. Y por lo tanto el reproche es muy concreto. Y lo que se pide a este Tribunal Constitucional es que ordene a la Corte de Apelaciones que cuando vaya a resolver nuestro recurso, lo haga aplicando ese complejo entramado normativo que regula la relación en Chile entre el Estado, los particulares y el litio, prescindiendo de un artículo al que las contrapartes le han dado expresamente, de manera conteste y muy contundente, muy convencido, que va a tener efecto decisivo. Lo que sería muy extraño es que después de haber hecho esas afirmaciones en el fondo, ahora se nos dijera que el artículo 9 en realidad no importa nada y queda lo mismo. Le agradezco mucho, señor presidente, por haberme escuchado, por los 15 minutos que solicité, y a los demás magistrados también por su paciencia. Muchas gracias. Gracias. Por parte de la Corporación Nacional del Cobre, tiene la palabra Emilio Pfeffer, hasta por 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con su venia y la de vuestra señoría,
Excelentísima, alego por Codelco y por Salar de Maricunga, su filial, y solicito que se declare inadmisible el requerimiento en atención a que concurren las causales de inadmisibilidad de los numerales 5 y 6 del artículo 84. Es importante precisar lo que se discute en la gestión pendiente. Allí se ataca la resolución número 2 del Ministerio de Minería, que aprobó el contrato especial de operación de litio celebrado entre el Estado de Chile y esta filial de Codelco. Y se impugna esa resolución, que es consecuencia de un decreto supremo, el número 64, respecto del cual la Contraloría tomó razón, y en ese acto administrativo se fijaron los requisitos y las condiciones que debía cumplir el contrato que se ha de celebrar con la filial de Codelco. Ocurre que esa resolución perfeccionó este contrato. Se está frente a un contrato que está plenamente celebrado, que es válido y por consiguiente que produce sus efectos. Pues bien, en sede de protección se pide la ilegalidad y que se declare la ilegalidad y la arbitrariedad de esa resolución. Y por ende se utiliza la acción constitucional de protección para intentar invalidar un contrato, lo que es un exceso. Traspasa absolutamente el ámbito de esa acción cautelar. Pero no solamente eso, en la gestión pendiente se pide alternativamente que esa resolución sea modificada. Es decir, se le llama a la Corte o al Tribunal de Protección a que subrogue a la Administración, alterando a que modifique las bases de esa contratación. Pues bien, nunca se había impugnado por parte de los recurrentes de protección los actos anteriores que preceden a esta resolución número 2. Bajo esa lógica es absolutamente improcedente y ciertamente inadmisible por extemporánea esa acción constitucional deducida. De otro lado, se reprocha allí que el Estado no pudo celebrar un contrato, un CEOL, con una filial de una empresa pública, porque eso no está sino reservado para los particulares, es decir, se trata de un mecanismo, de un instrumento que estaría exclusivamente reservado para los particulares. Y en tal sentido se dice que se debió haber llamado a una licitación pública, que se debió haber aplicado la ley de contratación pública, que hay un trato discriminatorio. Y a su turno se agrega, al pasar, que se afecta el derecho de propiedad de los concesionarios que son titulares del derecho a explotar ciertas sustancias sobre las que dicen tener propiedad, cuando bien se sabe que mientras no se separen y no se las apropie, ese titular de la concesión minera tiene solamente la facultad para explotarlas, no es propietario de ellas, porque las sustancias son del Estado. Consiguientemente, la competencia específica de la Corte es la que he descrito. Y ocurre que aquí se dice, mire, el artículo 9 del Código de Minería y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, en las partes que se han impugnado, van a tener una aplicación decisiva en la gestión pendiente porque fueron invocados por Codelco y por Salar de Maricunga y por el Consejo de Defensa del Estado al momento en que informan a la Corte de Apelaciones. Pero se informó por qué razón. Porque se estaba sosteniendo por el recurrente que se les iba a afectar en su derecho de propiedad sobre las sustancias respecto a las que directamente dicen tener dominio, de momento en que al haberse celebrado este CEOL se abarca el área geográfica en que ellos tienen pertenencia. Ocurre que eso es imposible, se les dijo. ¿Y por qué es imposible? Porque existe una norma, la del artículo 9 del Código de Minería, y el artículo 3º transitorio, que no ha sido impugnado, como se recordó acá, que salva esa situación, que esa hipótesis la prevé, la regula y la soluciona. ¿Y cuál es? Mire, el artículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Cuando existen pertenencias o titulares de concesiones mineras, de sustancias concesibles, y existen en esas áreas sustancias no concesibles, bueno, se tiene que hacer la separación, se le tiene que entregar al Estado la sustancia no concesible, para que el Estado, que es el dueño, proceda en consecuencia a resolver qué va a hacer con esta. Esa es la solución
legislativa que se ha dado. Y que entonces acá se nos dice, mire, hay que declarar estas normas inaplicables. Y ocurre que si se llegan a declarar inaplicables, se va a dar el absurdo de que el propio recurrente, que es titular, dice, de sustancias minerales en esas pertenencias, va a explotarlas porque no tiene ningún impedimento para hacerlo. Puede desarrollar su actividad cuando quiera, cumpliendo con toda la normativa medioambiental y de otra naturaleza que se le exige. Cuando las explote, quedaría en el limbo, en una suerte de vacío, la solución legislativa de cuál habría de ser el destino que se le tendría que asignar a esa sustancia no concesible. Por lo tanto, ¿de qué aplicación probable se habla en la gestión pendiente? Si las jueces del fondo pueden tener presente el artículo 9 para decir, mire, no se afecta a la propiedad porque hay una solución normativa prevista, pero no va a ser aquella la norma conforme a la cual van a decir si es que la resolución número 2 es ilegal o arbitraria, si se pudo o no celebrar este SEOL con una sociedad filial de una empresa pública, porque esa es la discusión que ahí está planteada. Lo demás es un adorno que no tiene ninguna incidencia, en definitiva, en la causa. Pero más allá de ello, este requerimiento es inadmisible porque las disposiciones que se han impugnado no se explica en razón de qué podrían llegar a ser aplicadas en la gestión pendiente. No hay fundamento. Enseguida, no se explica cuál sería la lesión a los derechos constitucionales que se han invocado al 1922, al 1924. Hay una referencia que es reiterativa de lo que se sostiene en la protección, en que allá se está diciéndole a los jueces del fondo que el Estado no pudo celebrar un SEOL con una empresa filial de Codelco, porque debió haberse hecho una contratación pública a través de una legislación especial. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la norma? No se explica. Es decir, existe una total desconexión entre la inaplicabilidad, entre lo que aquí se ha venido a plantear y la gestión pendiente. Enseguida, la pregunta que en definitiva uno, si quisiera resumir esta línea de argumentación, se tiene que plantear o formular, es la siguiente. O sea, para declarar admisible el requerimiento, uno tendría que explicar qué conexión puede existir entre un precepto legal operativo de tipo técnico para separar sustancias minerales de distintos dueños y la facultad del Estado para aprobar un SEOL a favor de una filial de Codelco. Esa es la pregunta que hay que responder. Y por lo tanto, se está frente a una impugnación que en verdad no tiene ninguna viabilidad, que responde, y aquí lo señaló mi distinguido contradictor, a una estrategia que se ha venido sosteniendo por todos quienes pretenden impugnar este desarrollo que viene sosteniendo Codelco hace más de 2 años para llevar adelante los encargos de lo que ha sido aprobada como la Política Nacional del Litio. Y esto no es una improvisación, esto responde a una secuencia, a una definición que proviene de distintas administraciones. Se afirmó de que se pondría en jaque el derecho de propiedad de las requerentes. Y en verdad no se divisa aquello en su efecto, porque éstas pueden explotar el potasio, el boro, de que dicen ser titulares, en su derecho a explotarlo. Y por consiguiente, esta coexistencia solucionada legislativamente entre titulares de concesiones concesibles y no concesibles está zanjada legislativamente. No es el artículo 9 decisivo, no tiene probabilidad de ser aplicado, el requerimiento no tiene fundamentación suficiente, no explica de qué manera se lesiona el 1922 y 1924. Y además se erige una peregrina teoría de que para haberse celebrado este SEOL, el Estado no tendría título habilitante. Y ocurre que el título habilitante está dado por la misma norma constitucional que dice que la
pertenencias o las sustancias minerales son del Estado, y que hay sustancias concesibles y no concesibles, y que las no concesibles se van a poder llevar adelante en su explotación, en su beneficio, a través de los medios o las fórmulas que esa propia norma constitucional indica. Y por consiguiente, estamos frente a una impugnación que no tiene viabilidad y que por consiguiente tiene que ser declarada inadmisible en esta etapa. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra, en representación del Ministerio de Minería, tiene la palabra Ruth Israel, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia y en representación del Ministerio de Minería, alego solicitando se declare la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad planteado en virtud de los siguientes fundamentos. Excelentísimo Tribunal, hay varios de los fundamentos que iba a alegar que ya fueron dichos por mi contraparte, así que solicito autorización para centrarme solamente en las diferencias que tenemos para estos efectos. ¿Me autoriza? Sí. Gracias. Lo primero es hacer presente qué es lo pedido en el requerimiento de inaplicabilidad, que es tremendamente importante para los efectos de analizar la inadmisibilidad. Se pide que se declare inconstitucional el artículo 9 del Código de Minoría y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Concesiones. Pero para ello tenemos que analizar el recurso de protección. Y acá se ha soslayado que el recurso de protección interpuesto por mi distinguido colega señor Zapata, representando a las sociedades mineras que indica, en ese recurso se plantea que el Estado no puede, a través de Codelco, celebrar un contrato especial de operación de litio. Y el argumento que establece para estos efectos es analizar el artículo 8 del Código de Minería y señala un argumento más bien semántico y de redacción en que para los efectos de técnica legislativa se habría utilizado una coma y que esa coma significaría que antes de una determinada frase le corresponde la exploración, explotación y beneficio de estos yacimientos de las sustancias no concesibles al Estado y que luego de esa coma no le corresponde al Estado ni directamente ni a través de las empresas, sino que le corresponde solo a los particulares. Ese es el objeto del recurso de protección, que se declare que esa norma lo que establece es que el Estado está impedido de celebrar un contrato especial de operación del litio. Y en esas circunstancias señala, para tratar de fundamentar su recurso, que habría una supuesta infracción al artículo 19, número 22 y al artículo 19, número 24 de la Constitución. Y para esos efectos indica que en un territorio o en una superficie de la cual supuestamente sería titular la sociedad que estaría representando, las sociedades que representa, se produciría una suerte de superposición de concesiones que impedirían que se ejerciera su derecho de propiedad. Nada dice en ese aspecto respecto a que para que sea propietario de una sustancia concesible es necesario extraerla y por lo tanto es necesario probar que es titular, que existe esa sustancia, que solicitó a la autoridad esa sustancia y que por lo tanto se iba a utilizar el procedimiento especial del artículo 9, que dicho sea de paso es un procedimiento que es de competencia de la justicia ordinaria. Ahí se va a aplicar de manera decisiva el artículo 9, no en el recurso de protección. En el recurso de protección, además de extemporáneo, como lo dijo mi distinguido colega, porque está creada artificialmente la fecha a partir de la resolución número 2, que es de 9 de marzo del 2018, siendo que el decreto supremo que vimos hace un par de semanas atrás respecto del mismo cuestionamiento del 65 es de una fecha muy anterior y es en el que se establece claramente cuáles son los requisitos y condiciones que tiene que tener este contrato especial de operación. Pero no lo hace respecto de eso, sino que espera a esta resolución que es muy posterior y a raíz de eso comienza a computar el plazo de los 30 días para deducir el recurso de protección. Por lo tanto, lo que se circunscribe el recurso de protección es discutir, ¿puede o no el Estado
de Chile, a través de el Codelco y a través de la empresa que se crea, ejercer o contratar a través de este contrato especial de operación? Sí, no, esa es la respuesta, es lo que tiene que analizar la Corte de Apelaciones respectiva y eventualmente la Corte Suprema. Esta defensa y los otros recurridos, al plantearlo en su informe, es un argumento, como se ha dicho aquí, hasta la saciedad, a mayor abundamiento. Es decir, si usted se pone en este evento, lo que usted tiene que hacer es este procedimiento que nada tiene que ver con el recurso de protección, sino que va a ir a la justicia ordinaria a determinar si coexisten o llegaran a coexistir, porque es una situación absolutamente hipotética y potencial, sustancias que fueran concesibles y no concesibles. Dicho eso, se plantea el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y nosotros decimos que hay dos argumentos para que sea declarado inadmisible. Uno es que carece de fundamento, absolutamente, y dos, que la norma que se va a resolver no es decisiva. Con respecto al primero, este excelentísimo tribunal en múltiples sentencias ha señalado que para los efectos de fundamentar adecuadamente un requerimiento de inaplicabilidad es necesario que se mencionen los hechos, que se mencionen las normas jurídicas y que se establezca de manera clara, precisa y detallada la forma en la que se produce la infracción a la garantía constitucional. La verdad que nada de hecho se ha hecho. Si uno mira el requerimiento sí tiene claro cuáles son los requisitos para deducir un requerimiento de inaplicabilidad, porque dice, en cada momento, asevera de manera general, no estamos en presencia de una cuestión de legalidad, pero como una declaración. Estamos en el fondo, pero no la desarrolla. Dice, vamos a señalar las normas respecto a las cuales hay una infracción a la Constitución, 19 número 22 y 19 número 24. No los desarrolla. No lo indica la manera en que se produciría esta infracción. Y acá en estrado, mi distinguido colega ha indicado que esta infracción se produciría por la aplicación que nosotros hubiéramos dicho en el recurso de protección. ¿Cómo se podría entender que verdaderamente ese es el tema? Está tratando de circunscribir a una manera totalmente distinta, de un modo diferente para poder fundamentar a su juicio que existiera efectivamente una infracción a las normas constitucionales. Primero, porque el 19 número 22 que exista una discriminación arbitraria, tiene que existir la posibilidad de que un particular pueda explotar el litio. La norma constitucional es clarísima. Estamos en presencia del litio, como bien sabe este excelentísimo tribunal, una sustancia no concesible declarada por el decreto ley 2886 ya desde el año 79 a la fecha, corroborado por la ley orgánica de concesiones del año 82 y corroborado por el Código de Minería del año 83, que es una sustancia de interés nacional y estratégica y que solo puede llevarse a cabo su exploración y explotación y beneficio a través de una actividad estatal. Jamás nos podríamos encontrar en la situación de que un particular pudiera concurrir a través de una licitación pública o privada. La fórmula está establecida a nivel constitucional. Y respecto del 19 número 24, el derecho de propiedad ¿de qué? De la concesión, si el litio no es una sustancia concesible. Es más, si nos vamos al petitorio del recurso de protección, el petitorio del recurso de protección señala claramente que quiere que se deje sin efecto la resolución número 2 para que se mantenga la concesión. ¿Concesión del litio? Si el litio no es una sustancia concesible. Claramente no podría aplicarse el requerimiento para estos efectos para poder de alguna manera soslayar que no se fundamentó adecuadamente el recurso de protección en la instancia respectiva. Ahora, respecto a esta misma falta de fundamentación, además de todo lo que hemos mencionado, decimos que la norma no es decisoria. ¿Y por qué decimos que la norma no es decisoria? Porque si contrastamos debidamente lo que se pide en el recurso de protección versus lo que se está solicitando a este excelentísimo tribunal, jamás podría producir el efecto que pretende la parte recurrente o requirente al recurso de protección y requirente ante este excelentísimo tribunal, porque no se va a resolver el juicio, no se va a resolver el recurso de protección con el artículo 9 del Código de Minería. Se va a resolver
con el análisis que va a efectuar la Corte respectiva de la extemporaneidad o no del recurso o respecto del fondo, si efectivamente el Estado puede contratar directamente a través de un contrato especial de operación, y si la coma se puede poner antes o después, y si ello significa que en realidad estaría vedada la actividad de manera exclusiva y excluyente, inalienable y imprescriptible por parte del Estado de Chile. La decisión no se va a resolver por ese artículo, por lo tanto la norma que se impugna, el artículo 9, no es decisoria lite. De más está decir, excelentísimo tribunal, que el artículo 16 ni siquiera se menciona ni se desarrolla. Está señalado para el evento, pero sin ningún tipo de fundamentación, y por lo tanto no solamente incumple el primer requisito que acabo de mencionar, aunque lo mencioné de manera, diferente como está establecido en el artículo 84, no carece de fundamento y no es norma decisoria liti, ninguna de las dos. En virtud de estos fundamentos, excelentísimo tribunal, solicito entonces que se declare la inadmisibilidad del requerimiento planteado. Muchas gracias. Preguntas, señora ministra, señores ministros. Yo tengo una pregunta respecto del artículo 9 cuestionado. El artículo 9, en su inciso segundo, en la parte cuestionada, en un ejercicio interpretativo meramente de ley, pareciera que exigiese titularidades pacíficas, que las titularidades estén definidas pacíficamente, porque en realidad se refiere a la estructuración de comunicaciones sobre la existencia y separación de sustancias concesibles y no concesibles. O sea, el debate no es sobre titularidades que estén cuestionadas a partir del artículo 9. Hago la pregunta a todos los intervinientes. Señor presidente, la lectura que yo hago del artículo 9, y entiendo que es la misma lectura que hace mi contraparte, si no me corrige por favor, es que este artículo establece la posibilidad de que el Estado exija a los productores, que me imagino que tendrán una pertenencia y que estén explotando sustancias que tienen derecho a explotar, sustancias concesibles si es que tienen una concesión, a que separen las no concesibles y se establezca un sistema de compensación. Este artículo no obsta a otros artículos que establecen la posibilidad que el Estado explote directamente y que el Estado busque otras fórmulas. Lo que a nosotros nos preocupa, y la razón por la que hemos traído el artículo 9 ante este tribunal, es que tal cual está, y creo que eso no es interpretable, no indica bajo qué título está actuando el Estado. Habla genéricamente del Estado. Y es la posibilidad, en nuestra opinión, cierta de que se aplique tal cual en la cuestión de fondo, la que impida que pueda discutirse lo que para nosotros es muy importante que se discuta, la legalidad e ilegalidad. Y vuelvo a insistir que esta preocupación no nació de nosotros, no es un impulso original, sino que responde a la reacción de ver que nuestras tres contrapartes, en el lenguaje clarísimo que yo leí, clarísimo, sostuvieron que ese artículo hacía nuestro recurso inútil, volvía nuestro recurso inconducente. Por supuesto, yo no he querido referirme al recurso de protección porque no corresponde en este lugar defender el recurso de protección. A ver, el artículo 9, en la parte impugnada, es de una lógica y se aviene totalmente con el texto constitucional, porque justamente regula la hipótesis de qué ocurre cuando coexisten en una misma área geográfica titulares de sustancias mineras concesibles y no concesibles. El Estado es el dueño de todas las minas. El Estado tiene que llevar adelante la exploración, explotación y beneficio de las sustancias no concesibles. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esta disposición? Mire, si usted, en particular, lleva adelante un emprendimiento invocando su título de ejercicio de su concesión, extrae el potasio, el boro, derecho que no se le ha puesto en cuestión a los requirientes, y se encuentra con una sustancia que es de dominio
del Estado y que no se puede conceder, se la tiene que entregar. Eso es todo lo que dice. Y como se ha recordado acá, existe un procedimiento para ir a discutir ante el juez ordinario las discrepancias que suscite la aplicación de esa disposición. Pero eso no tiene nada que ver, como ya lo señalé, con lo que se impugna en sede de protección. El artículo 16, respecto al que el requerimiento de inaplicabilidad menciona también como impugnado, no se dice nada en torno a la argumentación de por qué se ataca. Y una última consideración respecto a este punto, es que esta norma está en consonancia con el artículo 3º transitorio. Se ha dicho aquí que regularía hipótesis diversas, pero ocurre que son los mismos principios. Es decir, el soporte normativo, el marco conforme al cual los jueces tendrían que entrar a resolver los conflictos que se susciten entre el concesionario minero que explota su sustancia y encuentra una sustancia no concesible que se la tiene que entregar al Estado. Bueno, si no se resuelven conforme al artículo 9, se tendrían que resolver conforme al artículo 3º transitorio, que no ha sido impugnado. Perdone, presidente, ¿me podría repetir la pregunta respecto a la parte en la que usted afirma que se entendería que es no discutido el tema de no concesible? La parte impugnada es en el inciso segundo, y en esa parte, a partir de la referencia sobre el Estado, lo que en realidad la interpretación normativa que yo sugería era que aquí no hay un debate sobre titularidades, sino que este ejercicio supone una redistribución de las separaciones de sustancias concesibles de la... Gracias, excelentísimo presidente. Como ha dicho mi distinguido colega, y también en ese punto el requiriente lo ha planteado, el artículo 9 lo que establece es un procedimiento para los efectos de que se diferencie qué ocurre cuando existe una cohabitación o una coexistencia respecto a sustancias concesibles y no concesibles. Y respecto de ese punto central, lo que establece es que nace la obligación para el concesionario, que obviamente es el que tiene conocimiento al momento de efectuar la extracción, si efectivamente distingue una sustancia concesible de una no concesible, de ponerla en conocimiento del Estado para que éste haga valer el derecho que tendría respecto a las sustancias no concesibles, y ese procedimiento daría inicio a la posibilidad de pagar una indemnización o de efectivamente determinar la forma en la cual se podrían efectuar estas separaciones. Y respecto a su consulta, excelentísimo presidente, cualquier dificultad que se suscitara respecto a la forma o a la tramitación que establece este artículo 9 tiene que ir a la justicia ordinaria para los efectos de las eventuales multas que procede a aplicar o para cualquier otra duda de interpretación que pudiera surgir. Bueno, sí, por No sé cuestiones si es de posible, hecho. una rectificación de hecho muy breve, si es posible, si no, no... Cuestiones de hecho. Solo de hecho. No es que no digamos nada sobre el artículo 16. Si usted revisa el requerimiento, luego de comprobar que lo que hace el artículo 16 es referirse al Código Minero, decimos, por lo tanto, no es necesaria una argumentación separada. Todos los argumentos que se predican del 9 valen para el 16. Por lo tanto, no es que no digamos nada. Ok, lo tenemos a la vista. Con estos alegatos se da por concluida la vista y vamos a suspender por 5 minutos para preparar la siguiente vista.